Bendiciones, bendiciones, alabado sea el Señor. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy es nuestro viernes de enseñanza bíblica y hace ya mucho tiempo que queremos que la hermana Diana Jiménez de Garatazú, alabado sea el Señor, traer una enseñanza bíblica. Ella ha estado en muchas batallas y eso también ha provocado mucha palabra, mucha revelación a su espíritu y estamos deseosos de recibir un manjar de la palabra. Ni siquiera realmente tengo con claridad cuál es el tema, así que tengo la misma sed y estoy en cero, igual que todos ustedes, sencillamente abierto mi corazón y mi espíritu a recibir la palabra acá en nuestra casa. Así que les bendecimos en el nombre del Señor, oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Es un tiempo nuevo que tú nos estás regalando como iglesia y esta noche es un tiempo hermoso para sentarnos a los pies tuyos, Señor, y recibir de tu palabra, el manjar de tu palabra, la miel de tu palabra, el entendimiento y la sabiduría que tú has puesto en el corazón de tu sierva y que ella lo pueda compartir con cada uno de nosotros. Bendigo cada hogar de la iglesia, bendigo cada persona a la que llegue esta palabra y te pido, Señor, que podamos tener una respuesta viva y clara a la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, recuerdo que mañana tenemos nuestro culto del sábado a las 2:30, el domingo 8:30 y 11, los dos cultos del domingo. Y pues estamos experimentando una visita muy hermosa del Espíritu Santo en la congregación, sea parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches, mis queridos amigos, mis amados. Aquí está la hermana Diana Jiménez de Garatazú, la hermana Diana, la hermana Garatazú, la hermana Quitón, como le dice Julio Vargas, me ha dicho toda la vida. Estamos esta noche presentándoles el estudio bíblico. Nos sentimos muy honrados y muy bendecidos de parte del Señor en poder, ¿verdad?, acercarnos a ustedes y que ustedes nos reciban en sus casas para dar este estudio. Es bien importante para mí que ustedes tomen notas. Usted sabe que yo soy, ¿verdad?, profesora en la universidad y que doy clases y que a lo que he dedicado mi vida ha sido precisamente a la enseñanza. Y para mí es importante que usted tome notas, que usted preste atención, que usted aprenda, ¿ves? Porque una de las cosas que vamos a estar viendo en este estudio precisamente es cómo yo me acerco a la iglesia, cómo yo me acerco al Señor, cuáles son mis motivaciones, cuáles son las razones que hay en mi corazón. Y tenemos que entender que la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor va a cumplir aquello para lo cual el Señor lo envió, y yo tengo que poner una diligencia en cada vez que yo escucho un estudio bíblico, cada vez que yo escucho una predicación que me está hablando el Señor a mí, porque es un Dios personal que me está diciendo a mí, Él particularmente. Y si usted toma notas, y si usted va prestando atención, usted puede marcar, inclusive reaccionar en su libreta, ¿verdad?, o donde esté haciendo las anotaciones con respecto a cómo te está impactando esa palabra a ti. Yo los exhorto a que hagan esto porque el Señor nos habla, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, nos dice que hay 4 tipos de terreno. Está aquel que es sembrado, ¿verdad? La palabra del Señor es la semilla, y la semilla se lanza y cae en 4 tipos de terreno, ¿verdad? Eso es significativo porque, ¿qué te dice a ti? Que el 75% algo les va a pasar y que solamente un 25%, una cuarta parte, va a recibir esa palabra con gozo, con alegría, la va a rumiar, la va a hacer suya, va a dar fruto, va a escuchar, va a obedecer y va a dar fruto con paciencia, dice la palabra. No permitamos que el enemigo robe la palabra, no permitamos que los afanes de la vida nos roben la palabra, no permitamos que el momento de prueba, que muchos ahí se apartan, y así mismo lo dice la parábola del sembrador, nos aleje. Bien, siguiendo el consejo que les acabo de dar, pues hace unas semanas atrás el pastor nos dio un estudio bíblico acerca de ser centinelas, de ser vigilantes, de ser atalayas desde el punto de vista espiritual. Él basó su estudio en Ezequiel 33
Y es bien importante, ¿verdad? Ese cambio que hay en la vida de los profetas del Antiguo Testamento a partir de la destrucción de Jerusalén. A manera de trasfondo, ¿verdad? Podemos decir que tanto Daniel como Jeremías como Ezequiel, los tres eran contemporáneos. Ellos vivieron los mismos tiempos, obviamente, unos, ¿verdad? Dentro del mismo tiempo, pues unos eran mayores que otros, pero el llamado de Jeremías se da 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, y cuando se destruye Jerusalén, ya Ezequiel llevaba 12 años en Babilonia. Entonces vemos como la primera parte del ministerio de ellos nos habla de un llamado al arrepentimiento, que dejemos la idolatría, que el corazón de nosotros, del pueblo, está lejos de Dios, que el pueblo sigue sus caminos, que siguen sus afanes, las mismas tres, ¿verdad? Las mismas tres cualidades con las que se presenta la parábola del sembrador. El enemigo había robado, ellos se habían endurecido y no estaban siguiendo ni obedeciendo los mandatos del Señor. Por eso venía un juicio inminente. Por eso la ciudad iba a ser invadida y tanto el templo como Jerusalén iban a ser destruidos. Pero una vez se cumple esa palabra, se transforma por completo el ministerio. Hay un cambio en Jeremías y hay un cambio en Ezequiel. Yo voy a usar de base para el estudio que les voy a dar el cambio que se da en Ezequiel, y el estudio se llama, ¿verdad?, la renovación de la comisión. Es tiempo de amores con el Señor, es tiempo de despertar del sueño y es tiempo de vigilar. Que esa fue la exhortación que nos trajo el pastor cuando estaba hablando de Ezequiel 33. Bien, entonces vemos en Ezequiel 33:20 cuando el Señor le dice a Ezequiel lo que el pueblo está diciendo. Y en Ezequiel 33:20 dice: y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y en el verso 21 te dice que aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, ¿verdad?, que la ciudad fue conquistada. Y vemos entonces cómo el Señor abre la boca de Ezequiel, que hasta ese momento, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 32, Ezequiel estaba hablándole a Israel, a Judá, porque ya Israel había sido deportado por Asiria, a Judá, y le habla a las naciones, pero del 33 en adelante cambia entonces el mensaje. Y me impresiona mucho, ¿verdad?, el 33:21, porque entonces el Señor le dice a Ezequiel que él va a ser el centinela, el atalaya espiritual, y se introduce una palabra profética de restauración. Ya hubo la destrucción, ya se llamó el arrepentimiento, ya el mal anunciado, ¿verdad?, se padeció, y ahora el Señor llama restauración. Y aquí vemos nosotros el corazón de Dios. Nosotros vemos como para el Señor, mientras haya vida, tenemos una esperanza de volver a los caminos con Él. Él no desea el mal para ninguno de nosotros, ¿verdad? Y no desea la muerte de ninguno de nosotros. Vemos entonces que la gran comisión que se nos da es ser atalayas espirituales, ser, ¿verdad?, el que recibe la palabra de Dios, que habla en el nombre del Señor, ¿verdad? Y nosotros, usted, yo y cada uno que ha sido aceptado al Señor como su Salvador y que tiene como costumbre, según dice la palabra, el congregarse, está recibiendo la palabra del Señor, la palabra de vida. Y es nuestra responsabilidad hablarla a todo el que se nos presente en el camino, empezando a nosotros mismos, siguiendo por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, la familia, el trabajo. Donde quiera que tú vayas, tú debes dar, ¿verdad?, ese testimonio de Jesucristo en ti. Cómo ha habido una transformación y una restauración en tu vida. Nuestro trabajo, ¿verdad?, nuestra comisión es advertir a los no creyentes para que se vuelvan de sus malos caminos, para que vivan. Y fíjate que el verso 11 de Ezequiel 33
el Señor le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El deseo del Señor es reconciliarnos con Él, que tengamos vida y vida en abundancia. Bien, el Señor nos dice que nos volvamos de nuestros caminos. Mire, volverse de nuestros caminos, dar vuelta atrás, no es otra cosa que la definición de arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor, vemos que en 2 de Pedro 3:9, el Señor dice que el Señor no tarda su promesa como algunos tienen, ¿verdad? La tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque el Señor no desea nuestra muerte, el Señor desea nuestra redención. Por eso Cristo vino por nosotros. Matthew Henry, ¿verdad?, en su comentario, dice que el hombre que confía en su propia justicia y presume de su propia suficiencia es llevado a cometer iniquidad. Iniquidad no es otra cosa que la maldad que hay en tu corazón, por lo cual el enemigo te tienta, el mundo te tienta, ¿verdad? Y te va a llevar a desobedecer los mandamientos por la maldad que hay en tu corazón. Pero también Matthew Henry te dice que cuando se establece una separación entre el hombre y el pecado, ya no hay más separación entre el hombre y Dios. Si nos apartamos, ¿verdad? Si nos apartamos de nuestros pecados, si nos arrepentimos, si permitimos la restauración del Señor por medio de la palabra, viviremos. Que esa es la primera parte de ese mensaje de Ezequiel, ¿verdad? También tenemos que, ¿verdad? También tenemos que advertir y anunciar al pueblo. ¿Qué nosotros vamos a advertir y qué nosotros vamos a anunciar? Las buenas nuevas del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de aquellos, ¿verdad?, que anuncian la paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Que Jesucristo nos reconcilió con el Padre, que hay una restauración para nosotros. Y en Ezequiel 33:30, Él le dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada cual con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. El 31 te dice, y vendrán a ti, al que le habla la palabra del Señor. Y dice, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Acuérdese de la parábola del sembrador. Jesucristo habló de 4 tipos de terreno. La palabra se lanza, todo el mundo la escucha, pero no todo el mundo la atesora, la guarda. Vienen, ¿verdad? Vienen delante del que va a hablar la palabra del Señor. Algunos, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual se va a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual tú buscas la palabra del Señor? ¿Verdad? No seamos, ¿verdad? No cometamos esos mismos errores de escucharla por las motivaciones incorrectas, ¿verdad? Fíjate que en el 31 dice, no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Es decir, están en el tercer tipo de terreno, el que le escucha con gozo, pero los placeres de la vida, el deseo de riqueza, la vanagloria, es decir, el mundo los atrajo y el mundo otra vez, ¿verdad?, los jaló de la presencia del Señor porque no fueron cuidadosos. Yo quiero, hermano, que tú sepas que la avaricia, el deseo desmedido de ganancia, el deseo de tener más y cada vez más es considerado idolatría en la palabra. Y eso está en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 te dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque estás poniendo en tu corazón otra cosa que no es Dios. ¿Bien?
Entonces, en Ezequiel 32 te dice, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Por eso yo dije, es tiempo de amores. Como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, cuando venga el juicio del Señor, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Fíjense, la palabra del Señor cambia nuestra conciencia, porque la palabra del Señor es nuestro punto de referencia para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso la palabra te dice que si tu conciencia no te acusa, ¿ven? Pero también nos advierte, ¿verdad?, que no contristemos al Espíritu Santo y que nuestra conciencia no se cauterice de tanto no escuchar, de no prestar atención, de no querer someterte y sujetarte a la transformación de la palabra, que es deliciosa, déjame decirte. Esto es voluntariamente, esto es algo que sale del corazón, ¿verdad? Pero la lucha con la carne es la lucha con la carne, y la lucha con la carne se vence con la palabra del Señor. ¿Ve? Es bien importante que escuchemos la palabra del Señor y que nuestra conciencia cambie. Tiene que haber un cambio en nuestra conciencia, que sea tocada, que sea nuestro corazón transformado. ¿Ve? Porque escuchar sin que haya una transformación, eso es espíritu de estupor. Y ese era el lamento de los profetas, y ese era el lamento mismo de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, ven, tienen ojos para ver y no oyen, tienen oídos para oír y no escuchan, ¿verdad? Yo les hablo, pero ellos tienen una ceguera espiritual, tienen un estupor, que no pueden acercarse al Señor. ¿Y para qué? Para que tengan vida, y vida en abundancia. Bien, ¿por qué nosotros vamos a testificar de la palabra del Señor? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que llevar esa advertencia, anunciar al pueblo esas buenas nuevas, esa palabra del Evangelio, esa reconciliación, esa paz con Dios, esos amores con el Señor. Porque nosotros tenemos que serles fiel al Señor. Y aunque como con Ezequiel se burlen, aunque haya quien no escuche, aunque haya quien escuche y se aparte, no importa, nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad al Señor. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay momentos de prueba que son bien difíciles, y eso lo vamos a ver más adelante. Y nosotros necesitamos la palabra del Señor, porque el Señor con la prueba te va a dar la salida. Pero tienes que estar atado, tienes que estar amarradito al Señor, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es la motivación por la que nosotros vamos a buscar la palabra del Señor. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué peleamos en la casa para llegar temprano? Porque en todas las casas alguien siempre le forma a uno, ¿verdad?, ese tropiezo. O por qué se pierden las llaves, o por qué no aparecen las cosas. Ahí te ve el obstáculo del enemigo, los aires siempre poniéndote, ¿verdad?, un estorbo. Pero vencemos, cada vez que llegamos, vencemos. Nosotros no podemos ir a la iglesia para entretenernos. No podemos ir a la iglesia porque, pues mira, salí, me vestí, me perfumé, mira qué chuchi, los hermanos son bien dulces, me soy recibido, me aceptan como soy, me ayudan. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está tu relación personal con el Señor? No, la música es divina, los cantores, yo le digo una cosa, los cantores es una cosa espectacular, las voces y el trabajo que se hace en adoración y alabanza es impresionante y es bellísimo. Los intercesores, pero mire, usted tiene que adorar, usted tiene que cantar. Digo, si yo canto se va hacia la iglesia, pues son otros 20 pesos. Hay un chiste, pero algún día se los hago. Yo canté una vez en una funeraria y se escuchó precioso, fue un milagro del Señor. No había más nadie y había que hacerlo. Pero estaba Sol Mari, que me testigo, y muchos hermanos.
cuando se murió el papá de el abuelito de Paola, la de Jean Paul. Pero ahí le vamos. ¿Ve? No podemos ir a la iglesia a entretenernos. Tenemos que atesorar el mensaje del Señor en nuestros corazones. Tenemos que dejar que esa palabra del Señor toque nuestro corazón, cambie nuestra conciencia, transforme nuestros pensamientos. ¿Ve? Que yo pueda decir de las ganas que tengo que hacerlo, ya es pecado. Pues no lo voy a hacer. Que yo no me justifique. Que yo pueda manejar mi carácter y se transforme al carácter de Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que teníamos que atesorar su mensaje. En Juan 14:15, Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21 te dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Escuche la palabra de Dios y obedézcala, aplícala a tu vida, ponla en práctica en tu vida. Eso es lo que es tener tiempo de amor con el Señor. Que tú le digas al Señor, como dice el corito, haz mi carácter como el tuyo. Señor, cámbiame, ¿verdad? Cámbiame. Lo único hermoso que hay en mí eres tú. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. También yo quiero hablarte de que es tiempo de vigilar. Es tiempo de vigilar. Y este es el corazón del mensaje que yo les quiero llevar, del estudio. Es tiempo de despertar del sueño, es tiempo de vigilar. No es tiempo de dormir, ni de estar, ¿verdad? Sino de estar despiertos, de estar atentos. Tenemos que despertar del sueño, tenemos que despertar de la pereza, del letargo espiritual. Es tiempo de buscar al Señor con una pasión más grande, con unas fuerzas más grandes. Maranata, Maranata, apréndete esa palabra. Esa palabra está en 1 Corintios 16:22. Es una palabra aramea. Significa el Señor viene. Y yo le añado pronto, el Señor viene. El Señor viene. Si viviéramos nuestra vida pensando en esa realidad del Señor viene, otra sería nuestra conducta. Otra sería nuestra conducta. Y en ese tiempo de vigilar, el Señor me lleva, cuando el Señor me va madurando en este mensaje, me lleva a Jeremías, al llamado de Jeremías en el capítulo 1. ¿Verdad? En el capítulo 1 de Jeremías, cuando usted mira el pueblo, cómo estaba el pueblo. Fíjese que Jeremías vino primero, no solamente en el orden de los libros, sino en el orden cronológico. Jeremías, el mensaje de Jeremías viene primero que el mensaje de Ezequiel. Y Jeremías se enfrenta, y dígame si no es el periódico de hoy, para Puerto Rico y para el mundo. Jeremías se encuentra a un pueblo alejado de Dios. Encontramos pueblo alejado de Dios en las calles y encontramos pueblo alejado de Dios en las iglesias. Eso es grave. ¿Ve? Encuentra, ¿verdad?, que también se han alejado de sus principios. Encuentra que el pueblo se había vuelto incorregiblemente corrupto. No había salvación, ¿verdad? Piense lo que está pasando en Puerto Rico con el PUA y todos esos jóvenes menores de edad. La verdad es que es una cosa impactante. Se enfrenta a un pueblo insensible a Dios, a su palabra y a su llamado, de tanto oír, de tanto sacrificio, de tanta ceremonia. Sin embargo, el corazón estaba lejos. Y un pueblo que estaba ciego ante la amenaza de su enemigo invisible. E incrédulo porque tampoco pensaban
que jamás iban a ser destruidos. Perdón, también pensaban que jamás iban a ser destruidos. Que allí estaba el templo, que allí estaba la presencia del Señor y que eso no les iba a pasar a ellos nunca. ¿Ves? ¿Cuál era el deseo de Jeremías? El mismo de nosotros. El mismo de nosotros. Él tenía el deseo de ver a su nación volverse de los ídolos a Dios. Y ya sabes que el deseo, la avaricia, el deseo desmedido de tener cosas es considerado idolatría. ¿Ve? Y ese es el tercer tipo de terreno si vas entonces a ver la parábola del sembrador, ¿verdad? Vemos que él no se encuentra preparado. ¿Qué fue lo que le dijo a Jeremías? Yo soy niño. ¿Y qué le dijo el Señor? Madura. ¿Qué nos dice la palabra? No seamos niños. Tenemos que madurar. ¿Cuántas veces se nos ha exhortado a que maduremos, a que meditemos en nuestros caminos, a que la palabra sea como una espada de doble filo que nos transforme, que nos volvamos al Señor? ¿Ven? El deseo de Jeremías, al igual que el del nuestro, era que se produjeran cambios profundos en el corazón de la gente, que dejaran la incredulidad. Y sin embargo, él se encontraba niño, sin liderazgo, sin capacidad y sin poder. ¿Y qué le dijo el Señor en Jeremías 1:8? Que es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. El Señor te dice, no temas. En este tiempo, como el temor ha visitado todas las casas. Porque el que me diga a mí que no ha tenido que se contagie del COVID, pues yo digo, ¿en qué mundo está viviendo? Al corazón de todos, a la mente de todos, por lo menos, ha subido el temor. Así que, ¿qué le dice Jeremías? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? No temas, yo te voy a mandar en una misión. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Literalmente, si traducimos esa frase, lo que significa es, te he nombrado para vigilar. Tan pronto el Señor te da una palabra, te está dando una palabra que tú tienes que vigilar sobre ella. Una palabra que el Señor va a vigilar sobre ella, porque el Señor la va a cumplir, la va a poner por obra. Eso es Jeremías 1:8. En Jeremías 1:11 le dice, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tú ves? No me tienes que contestar, pero piensa, ¿cómo tú ves el mundo que te rodea? ¿Cómo tú te ves en menos de estos tiempos? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? Y eso va a marcar cómo tú caminas. ¿Qué tú ves? Por eso Pablo decía que caminamos mirando al invisible. La contestación de nosotros debe ser, yo veo a Cristo en medio de la situación. Yo veo la provisión del Señor. Yo veo el cuidado del Señor. Yo veo el sostén del Señor. Yo veo cómo el Señor te mima, cómo el Señor te añade detalles en medio de situaciones tan difíciles como posiblemente hemos estado viviendo. ¿Qué ves? ¿Qué tú ves? Esa fue la pregunta. ¿Qué tú ves? Y Jeremías le dice, yo veo una vara de almendro. Y en el Jeremías 1:12, el Señor le dice, y le dijo Jehová, bien has visto, porque yo velo mi palabra para ponerla por obra. Entonces, lo que no entendemos cuando lo vemos en español es que la palabra almendro y la palabra yo velo
es un juego de palabras. Es un juego de palabras que se usa mucho en el idioma hebreo para ayudar a que cuando tú escuches la palabra te acuerdes de ella. Entonces, fíjate que primero dice, ¿qué ves, Jeremías? Y le digo, veo un almendro. ¿Qué significa almendro? Almendro, la palabra hebrea para almendro es saquet, y la palabra hebrea para yovelo es shakat. Así que es shaket, shakat. Hasta un juego de niños parece, shaket, shakat. Eso no se olvida, ¿verdad? Porque rima, tiene música. La palabra del Señor tiene música. Entonces, ¿qué significa el almendro? Mire, un almendro significa estar alerta. Estar alerta. Dios dice que estará alerta. Lo dice en el verso 12, yo velo, yo vigilo, yo apresuro, diferentes traducciones, pero lo que significa es yo velo, yo estoy alerta. Se apresura para que su palabra se cumpla. Estar alerta, es decir, estoy de vigilia, no estoy dormido, estoy vigilando. El almendro significa quien despierta, vigilante, estar despierto, velar y luz. Yo quiero decirte que a mí me impresionó muchísimo que el almendro es el primer árbol que florece. En Israel, el primer árbol que florece es el almendro. Tiene una flor preciosa. Se parece, ¿verdad?, a la flor, a los cherry blossoms, que son familias. ¿Ve? Florece al final del invierno, donde hay oscuridad, donde hay frío. El almendro, esa flor del almendro aguanta heladas hasta de 3 grados negativos y no se daña. ¿Usted sabe por qué florece en el invierno? Porque no aguanta el fuego del verano, igual que nosotros. Tenemos que florecer para que cuando venga la prueba ya haya fruto y el fruto esté madurándose. Porque después lo que viene, la lluvia tardía y se recogió el fruto. El almendro es el primer árbol que despierta, el primer árbol que vigila. Así mismo tenemos que ser nosotros. ¿Qué ves? Una vara de almendro. Es decir, está despierto, está vigilante. ¿Y qué le dice el Señor? Bien has visto, porque yo velo por mi palabra y la voy a poner por obra. Bien, entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros, la iglesia, tenemos que ser como los árboles de almendro. Cada uno de nosotros somos un árbol de almendro, somos árboles de justicia plantados delante del Señor. Somos árboles que están despiertos, ¿verdad? Somos personas que vigilamos, ¿verdad? Que escuchamos la voz de Dios, que vemos, ¿qué ves? Estás despierto, ¿qué tú ves? Se lo llevas al Señor, el Señor te da una palabra y tú eres una atalaya, llevaste la palabra, anuncias la palabra que el Señor te dio, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios de gracia y de perdón, ¿verdad? Si su pueblo se aparta del pecado, Él es fiel para perdonarlo y para restaurarlo. Si tú no recibes, también el Señor es fiel, cumpliendo sus palabras de juicio cuando ese juicio llega. Y en medio del juicio hay una palabra de restauración, hay un llamado. Así que tenemos que estar vigilantes. Yo pensaba que yo había terminado el estudio aquí. Y yo dije, pues chévere, Señor, está bien bueno esto. Y yo me gocé grandemente y vi flores de árboles de almendro. Y como a las 3 horas viene a mi pensamiento y me dice, Diana, ¿y cómo ellos van a aplicar esto? ¿Qué ellos van a vigilar? Cuando tú eras joven, ¿qué tú hubieses preguntado? Porque para mí yo entiendo lo que el Señor me dice cuando me dice tienes que vigilar. Pero no es que yo lo entienda, es que tú lo entiendas, mi querido hermano. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo yo lo aplico? ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Eso. Y ahí entonces el Señor me habla, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo yo vigilo? ¿Verdad? ¿Cómo
yo voy a vigilar sobre esa palabra de Dios. ¿Qué yo voy a vigilar? Primero que nada, yo quiero decirte que vigilar no es desvelarse. No es lo mismo. No es que estás desvelado, no es que perdiste el sueño, no es que te has pasado dando vueltas en la cama y al otro día estás más cansado que cuando te acostaste, estás matado, reventado, explotado. No es eso. Cuando tú vigilas, las vigilias con el Señor, ciertamente no duermes, pero hay fuerza, hay una fuerza sobrenatural que te sostiene. Al otro día vas a trabajar y vas a trabajar bien. Y esa noche vas a dormir súper chévere porque ya tuviste tu vigilia hasta que el Señor vuelva y te levanta en vigilias con Él. Ok, pero ¿qué vamos a vigilar? Pues yo tengo 6 puntitos que me dio el Señor. ¿Qué vamos a vigilar? Porque tenemos que despertar y tenemos que vigilar. Ajá, voy a vigilar al vecino, voy a vigilar a mi marido, voy a vigilar a los nenes, la cuenta de banco. No, no es eso. No es eso. ¿Qué vamos a vigilar? Pues mire, vamos a vigilar primero que nada la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo en Mateo 24, del 36 al 42, nos exhorta a que tenemos que estar vigilantes, despiertos, como el almendro, despiertos. En medio del invierno, en medio del frío, en medio de la oscuridad, en medio de la desolación que trae en muchos lugares el invierno. Tenemos que estar despiertos, hay que florecer preparando un fruto para una cosecha para el día que Jesucristo venga. Tenemos que vigilar la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:36 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así será, ¿verdad?, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Pues mire, todo el mundo siguió haciendo lo que tenía que hacer, la cotidianidad. No entendieron el llamado, no entendieron lo que se estaba diciendo. Escucharon, se burlaron, se rieron. Pero, ¿qué pasó? El día llegó en que la mano de Dios cerró esa puerta. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y también será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros no podemos estar dormidos. Lo primero que hay que vigilar es la venida del Hijo del Hombre. Estar despiertos, porque puede ser hoy, si el Señor decide llamarme a su presencia, como puede ser dentro de 20, 30, 40, 50 años, Dios sabe. ¿Ve? Y nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes a eso. En Marcos 13:33 te dice, mirad, velad y orad. Son palabras de Cristo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. No sabéis cuándo es el tiempo. Segundo, tenemos que vigilar para estar apercibidos, para que el día no nos coja de sorpresa. Tenemos que estar apercibidos. Mateo 24, del 43 al 47. El 44 en particular te dice, estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Hay que vigilar para que seamos siervos fieles y prudentes. No necios, prudentes. En Marcos 13:36 nos dice, no sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. Perdón. Como las vírgenes, ¿verdad? Habían 10 vírgenes que vigilaron y estaban listas, y hay 10 vírgenes que no, ¿verdad? Marcos 13:37, Jesucristo dice, y lo que a vosotros digo, refiriéndose a sus discípulos, a todos los digo, velad. Si hay algo, las últimas palabras de Jesucristo antes de enfrentarse al Getsemaní, y aún en Getsemaní, fue vela, vigila,
¿Por qué? Porque tenemos un reino espiritual que hay que vigilar. Bien, tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Ese es Marcos 26:41. Todos nosotros somos tentados. Todos, incluyendo a Elías, dice la palabra. Todos. Jesucristo fue tentado 4 veces, 3 en el desierto y después en la cruz. Cuando el ladrón le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. 4 veces fue tentado. Las 4 ocasiones Jesucristo contestó con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Así que Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, lo que te tienta a ti no necesariamente me va a tentar a mí. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la maldad de tu corazón es una y otra es la mía. La maldad del corazón de Edgardo es una y la maldad del corazón de mi corazón es otra. Y David nos decía, me he guardado de mi maldad para no pecar contra ti. Salmo 18. Bien. También, cuarta razón para vigilar por nuestra salvación. Esa no se puede descuidar. Nuestra salvación. Y vamos a ver 2 pasajes. Hebreos 2, del 1 al 3. Y vamos a ver Filipenses 2:12. Tenemos que vigilar nuestra salvación. El enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Verdad? Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 te lo dijo. Jesucristo vino para deshacer las obras del mal. Para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Qué nos dice Hebreos 2:1 al 3? Dice, por tanto es necesario que con diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no resbalemos por ahí, ya usted sabe. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió la justa retribución, es decir, la palabra que fue recibida a través de Moisés, la ley, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, con milagros, con prodigios, con portentos, con poder de Dios. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo. No solamente lo que Cristo hizo en la tierra y todos los milagros, sino que resucitó a Jesucristo. Bien, Filipenses 2:12 nos dice que lo que hemos obedecido, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Y que tenemos que, ¿verdad?, que hacerlo para que seamos irreprensibles como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo nos gloriemos. Quinto, se vigila porque no se pueden ignorar las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11. Y aquí es bien importante, porque cuando hablamos de las maquinaciones del enemigo, el pasaje se refiere, ¿verdad?, a que cuando se confronta a un hermano, cuando se disciplina a un hermano, cuando se corrige a algún hermano, el enemigo maquina para que el hermano se sienta rechazado, para que el hermano se sienta que ha sido excluido, que no se ama, cuando en realidad el propósito de la disciplina es restaurar una persona a la comunión con Dios. No es destruirla. Tenemos que cuidar que la ira personal no tome forma de disciplina en la iglesia. Así que las maquinaciones del enemigo es cuando usted
entra en el proceso de disciplinar, que pasa en nuestra casa, con nuestros hijos, corregir. Cuando vamos a hablar con nuestro esposo con nosotros, para corregir una conducta que daña la relación, el enemigo va a tratar de entrar. Por lo tanto, ahí hay que vigilar, mis amados. Y por último, tenemos que vigilar porque no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Efesios 6, 10 al 13. Por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Hay que tener un depósito para cuando venga el día malo poder resistir. Y habiendo acabado todo, estemos firmes. Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Así que, mis amados, yo espero, ¿verdad?, que les haya bendecido este estudio. Busque los versos. Tiene la ventaja de que lo puede volver a escuchar porque está en YouTube, y es el deseo de mi corazón que usted sea bendecido. Señor, yo te doy gracias por este privilegio tan grande de poder hablar tu palabra, de poder exponerla, Señor, en este tiempo, Padre Santo, donde tú nos quieres dar unas estrategias para que volvamos a ti. Y una de ellas, Señor, es que busquemos con ahínco tu palabra y que vigilemos, Señor, que estemos en las vigilias de la noche, que presentemos nuestro corazón delante de ti, frente a la palabra, para que tú nos limpies, para que tú nos transformes, para que tú formes el carácter de Cristo en nosotros. Padre, yo bendigo a todos los que me escuchan, Padre Santo y Padre bueno, y en fe y en osadía declaramos que esta semilla dará fruto, y fruto en abundancia para vida eterna, para que haya una buena cosecha cuando Cristo venga, en el día de Cristo. En el nombre del Señor, yo los bendigo. Tengan buenas noches. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas.